Fue un plan siniestro para borrar las huellas de la venta ilegal de nuestro país a Croacia y Ecuador. 7 víctimas fatales, decíamos, 300 heridos, numerosos daños materiales y, por supuesto, algo que esperaban los habitantes de Río Tercero, que llegara ese juicio a Carlos Menem. Lamentablemente murió a pocos días cuando tenía que presentarse y declarar. Los habitantes siguen recordando y a las 8:55 esta mañana también sonaron las sirenas para hacer un minuto de silencio y recordar a las víctimas. Adrián Álvarez está en el lugar para contarnos cómo se vive esta jornada. Adrián, buenas tardes. ¿Cómo estás, Sila? Buenas tardes. Con muchísimo dolor la viven los vecinos de Río Tercero, como desde hace 26 años. Este año en particular, teniendo en cuenta lo que pasó en febrero, ¿no? Lo que contaban de la muerte de Carlos Menem y el hecho de que no pudo ser juzgado y condenado por este hecho, algo que es una cuenta pendiente para muchos riotercerenses, sobre todo para aquellos que se vieron afectados en sus viviendas y principalmente aquellos que perdieron a algún familiar. Estuvimos hablando con Pablo Quiroga, quien perdió a su mamá, Elena Rivas de Quiroga, una mujer que tenía una mercería, una regalería aquí en Río Tercero. Tenía 52 años cuando murió aquella mañana, a donde, recordemos, a las 8:55 se produce la primera explosión en el depósito de descargas, la segunda también en el depósito de descargas y luego una tercera, quizá la más importante, en el depósito de suministros. Pablo tenía 16 años cuando escuchan la primera explosión, lo mandan a averiguar qué había pasado en la fábrica porque tenían familiares ahí cerca de la fábrica. Entonces él agarró su bicicleta con 16 años, se fue para la fábrica pensando que había sido esa explosión y nada más, sin saber todavía qué era lo que estaba ocurriendo, y en el trayecto se produce la segunda explosión. Empiezan a llover las esquirlas, Pablo pega la vuelta para su casa, pero su mamá, como él tenía solo 16 años, decide ir a buscarlo y es en ese momento en que fallece. Pero escuchen cómo lo recuerda Pablo, quien entonces tenía 16 años y hoy es un adulto que lamenta la pérdida de su madre. Yo me acuerdo que venía muy pegado a un alambrado que recorre lo que es la Sabio, de aquel lado todo lo que es la fábrica militar, y llovía en esquirla. O sea, no sabía yo lo que era lo que caía, pero era una lluvia. Y en ese momento sale tu mamá a buscarte. ¿Vos cuántos años tenías? Yo tenía 16 años. Ella salió a buscarme cuando escuchó la segunda explosión, que fue la que hizo que yo me vuelva. Y ahí fue que no llegó porque en la Sabio la agarraron las esquirlas. Cuando explota la segunda bomba y yo iba llegando a lo de mi tío y me tira para atrás con la bicicleta, la onda expansiva fue levantarme y volver rápido a mi casa. ¿Vos no te llegaste a encontrar con tu mamá en el camino? No la encontré, pero yo recuerdo, después que pasó todo, recuerdo un momento en el cual la gente gritaba, se cayó un hombre, y yo miré por debajo del brazo mío, porque venía agachado en la bici, y a lo lejos vi a alguien tirado en la avenida. Después, cuando me enteré que dónde había sido el accidente de ella, sí, muy posiblemente que había sido ella. O sea, pasaste sin saberlo casi al lado. Sí, o sea, ella iba de este lado obviamente y yo venía de aquel lado, pero venía ciego prácticamente. ¿De acá? No. Un dolor interminable, Adrián, para los familiares de las víctimas y para quienes, bueno, ese recuerdo será imborrable para siempre, lamentablemente con una herida que no termina de cerrar, ¿no? Exactamente, y Pablo junto a otros familiares de las 7 víctimas formaron el grupo 7 Estrellas con el objetivo de que no haya olvido por lo que pasó aquí en Río Tercero hace 26 años, y entre las acciones para lograr que no haya olvido pidieron que se le ponga el nombre de las víctimas a algunas calles de Río Tercero. Eso lo pidieron hace un año cuando se formó el grupo y ahora el intendente acaba de confirmar que en los próximos días van a ponerle el nombre de las víctimas a 7 calles de Río Tercero y a otras le van a poner también
3 de noviembre. Recién, Silvia, te escuchaba que comentabas lo que pasó con Menem, ¿no? Cuando llegó esa misma tarde de la explosión y le ordenó a los periodistas decir que había sido un accidente, que no lo duden y que tengan la responsabilidad de no cuestionarlo y decir eso, ¿no? Que había sido un accidente. Luego se comprobó que no era así, que era para ocultar el faltante de venta de armas a Croacia y Ecuador, pero además los vecinos empezaron a atar cabos sobre lo que había ocurrido y a notar muchos elementos sospechosos. Hablamos con Ricardo Murúa, quien era trabajador de la fábrica militar aquel 3 de noviembre de 1995. Vamos a escuchar en principio cómo se vivió, porque imagínense los vecinos cómo lo vivieron, imagínense los que estaban adentro de la fábrica, cómo vivieron ese momento. Pero además sobre el final de la nota va a dar indicios de un elemento muy sospechoso que hacía prever, como luego se confirmó, que todo estaba planificado. Fue un caos total y sabe dónde yo reaccioné recién cuando alcancé a salir de la fábrica, que después había gente a las orillas que decía, ¿y mi marido no lo viste? Sí, lo vi en un momento, pero era un caos en ese momento. Entonces ahí se me aflojaron las piernas a mí porque gente llorando, gente desorientada. ¿Viste? Recién cuando saliste de la fábrica, porque en el momento de la explosión y dentro de la fábrica era la adrenalina pura. Claro, la adrenalina pura. Y entonces vos ahí yo me daba vuelta y vos veis que se venía prendiendo fuego todo. Otro elemento sospechoso fue un camión que había al lado de la fábrica, ¿no? Sí, la noche anterior que le hicieron sacar, hay muchas cosas. ¿Dónde estaba ese camión? Bien pegado en donde ahora es el Paseo del Milagro, actualmente. Bueno, ahí estaba del lado de afuera el camión, con acoplado. ¿Y era un camión de explosivos? No, ¿De combustible? Era un camión de combustible. Sí, y lo hicieron sacar la noche anterior, que no podía estar ahí y tal. Y nunca sucedía, el camión siempre estaba ahí. Siempre estaba ahí y al otro día explota la fábrica. Impactante testimonio, Adrián. Mientras escuchábamos el relato, veíamos las imágenes de lo que fueron esas explosiones hace 26 años. Veíamos correr a nuestra compañera de trabajo, Adriana Rivarosa, y también vos estuviste en ese momento cuando nadie entendía absolutamente nada, ni los habitantes, ni quienes estaban en el lugar, ni los que estábamos un poco más lejos, por qué había explotado la fábrica militar. Y la verdad que después de lo que dice Menem, también genera muchísimas más dudas, y los periodistas justamente fueron los que siguieron junto a los familiares de las víctimas esta causa que hoy lleva 26 años, ¿no? Sí, exactamente. Y hay personas que quedan inmediatamente vinculadas a esta causa, ¿no? Una de ellas es María, la abogada, ¿no? María Eugenia Gritti, Ana Gritti, María Eugenia es su hija, María Julia también es su hija, con ellas hablamos hace minutos nada más, pero Ana Gritti fue la única querellante penal. Y fue una mujer que perdió a su esposo, Oder Dalmazo, e inmediatamente se convirtió en la principal referente en el reclamo de justicia permanentemente hasta su muerte en 2011. Después su legado lo tomaron sus hijas, que el día de la explosión tenían apenas 7 y 4 años. Hoy, hace minutos nada más, hablamos con ellas y lamentaban sobre todo lo que pasó con el expresidente Carlos Menem, quien estuvo a punto de ser juzgado en febrero por el Tribunal Oral Federal número 2 aquí en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, y lamentablemente eso no pudo ser. Menem fue condenado por el contrabando de armas, pero no por la explosión. Yo me acuerdo todo, me acuerdo de mis viejos saludándose por última vez, de mi papá yéndose a trabajar, de mi mamá yéndose de viaje, a mí me llevó al colegio él, bueno, quedó en irme a buscar, yo salía al mediodía y camino a buscarme fue que fallece en la tercera explosión. Vos recién hablabas del juicio que está a punto de comenzar, ¿no? Ya el Tribunal Oral Federal número 2 en Córdoba estaba a 10 días de comenzar el juicio cuando se produce la muerte de Menem, y es un capítulo que a lo mejor, pensando en tu mamá, quedó pendiente. Sí, quedó pendiente. Nos hubiera gustado aunque fuera que estuviera presente en el juicio, que fuera obligado alguna vez a asistir, a dar la cara, como se exigió tantas veces después de haberle pedido a los medios en el 94, 95, que dijeran que había sido un accidente y a coaccionar de esa forma, a poner trabas durante todo lo que fue el proceso. Esperábamos que se hiciera. Una vez. Que esperábamos por lo menos una vez, aunque sea que se hiciera presente, y bueno, no.
Y hasta ahí llegó precisamente el legado que recogieron de su mamá ustedes. Sí, podríamos decir que sí, aunque en realidad, bueno, hasta ahí llegué. A nivel de juicio hasta acá llegamos, pero a nivel sociedad no. Todavía nos interesa seguir participando activamente hasta que se repare a la gente, al menos a la que no se ha indemnizado y a la que no se le han reconocido sus pérdidas físicas o de bienes personales. Las apelaciones durante muchísimos años y los fueros que ampararon al expresidente Carlos Menem hicieran que nunca pudieran verlo en el banquillo de los acusados. Lamentablemente murió días antes cuando iba a ser llamado justamente al juicio por las explosiones. Pero decías de Ana Gritti y escuchábamos el testimonio de sus hijas, Adrián, en un primer momento cuando ella sale como querellante porque había muerto su marido y necesitaba explicaciones de todo lo que había pasado. Muchos no le creían, pero ella siguió adelante hasta el último día de su vida. Exactamente, y una causa que por un lado tiene el correlato penal encabezado por Ana Gritti y por otro lado el reclamo económico, ¿no?, de indemnizaciones que piden aún 12.000 personas en Río Tercero por los daños ocasionados. Hay una carpa que se ha montado frente a la municipalidad, aquí la vemos, es una carpa que precisamente está reclamando las indemnizaciones. Se montó el 17 de octubre y la buena noticia, Silvia, es que parecen haber escuchado este reclamo después de 26 años porque empezaron a recibir algunos damnificados los requerimientos de pago. Sí, así es, buenas tardes. Sí, hemos logrado después del 19 de octubre estar en este acampe debido a que el año pasado se había firmado unos requerimientos de pago y se había prometido que se empezaba a pagar a fin del año pasado. Bueno, eso no se cumplió, entonces después de idas y venidas, el doctor Ponce, que es el que nos representa hace 26 años, estuvo dialogando hasta que un momento se cortó ese diálogo, hasta que volvió a aparecer de nuevo, y bueno, después de este acampe que resolvimos en una asamblea que hemos hecho como Comisión de Damnificados, logramos que el gobierno reflexionara y que se consiguiera que se empiecen a mandar los requerimientos de pago. Ya se mandaron algunos la semana pasada, ayer le mandaron a otro grupo al doctor Ponce y han quedado comprometidos de mandar todos los viernes un número importante de requerimientos de pago. Esto no significa que tengan ya la plata, todavía falta un proceso más que puede demorar, me decías, 20, 30 días. Sí, la fecha exacta no lo sabemos debido a que la burocracia administrativa tanto en distintos lugares del Estado, nacional, provinciales, eso lleva un tiempo, pasará por distintos lugares hasta que llegue Economía y Economía hará el depósito efectivo de esos bonos que le corresponde a cada damnificado, en la cual con nosotros son unas 9.000, 10.000 personas, y esto, quería recalcar esto que tiene mi amigo acá de hace muchos años, la ley 27179, realmente ha sido conseguida por toda esta lucha, por la Comisión Eficaz y encabezada por nuestro amigo y compañero de lucha, Mario Ponce, nuestro abogado. Bueno, empezaron a llegar por lo menos los requerimientos de pago, que es la primera señal importante que reciben en 26 años. Ojalá que dentro de 20, 30 días puedan empezar a cobrar la indemnización que tanto vienen reclamando. Bueno, ojalá, Adrián, se dé, porque en los distintos gobiernos, el de Cristina, el de Macri, se fue anunciando, ¿no?, el pago de estas indemnizaciones. Se hizo a una parte, pero todavía allí vemos, ¿no?, teniendo que hacer esto, poner una carpa para que sean escuchados y que les paguen lo que les corresponde después de tanto daño. Muchísimas gracias por esta cobertura, Adrián.